Entonces podemos hacer muchos más ejercicios con esto. Vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a hacer un segundo ejercicio. Pido que me sigan. Esto lo vamos a hacer entre todos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Vamos a trabajar, ¿cierto? Con un sistema de coordenadas en tres dimensiones. ¿Qué necesitamos en tres dimensiones? X, Y Z. Entonces la pregunta es, ¿cómo implemento un punto 3D? ¿Cómo podemos hacer eso? No voy a avanzar si ustedes no me dicen nada. Define, struct, punto 3D. ¿Qué tiene? X, Y Z. ¿Sí o no? Bien, ¿el ejercicio en qué consiste? Diseña una función que recibe 3 puntos y retorna la distancia más corta entre 2 puntos. ¿Listo? O sea, usted recibe 3 puntos, entre ellos hay una distancia, por la fórmula que ustedes conocen. Sencillamente devuelve el valor de la distancia más cercana. Entonces, bajo esto, bajo la metodología vista en clase, ¿qué hacemos? Empezamos por... No, el main ya, el main eso es después, con los ejemplos. Define es, entonces, viene fecha, luego contrato. La función la voy a llamar punto más cercano. ¿Qué recibe ella? Recibe punto 3D, punto 3D, es el nombre de la estructura, ¿no? Punto 3D, ¿y qué nos retorna? No. Pero la distancia, ¿qué es? Un número. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué viene? Propósito, descripción. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito? Esta función recibe 3 puntos y retorna la distancia, que es un número más cercano, que es la menor distancia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, luego que esto que viene, ejemplos. Entonces viene, digamos, punto más cercano, ¿cierto? Make, guión, muy bien, punto 3D, y luego que viene, los X, Y, Z, denme en valores. 3.5, 7.5. Listo. Punto más cercano, segundo punto. May, punto 3D, deme en otro punto. No. No, mira. 3.5, 2 y 7.5. Ya le estoy dando los 3 puntos. Ajá. Deben otros 3 puntos. 4, 4, 5, 2. ¿Cierto? Y May, punto 3D, ¿cierto? Otros 3 puntos. 8, 1, 9. Bien, muchachos, ya le di los 3 puntos. ¿Qué haría devolverme eso? Entonces, pues tenemos que empezar a calcular. SQRT de la sumatoria de qué? De las restas al cuadrado. Entonces, empecemos con estos dos. Sería SQRD menos 3.5 por qué? Por 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué viene? SQR de 2. Ah, bueno, son los... O sea, toca mirar, la distancia siempre mira de a 2 puntos, ¿sí? Entonces estamos este y este. Luego 2, ¿con quién? Con 4.5. Y luego viene SQR de... ahí vendría menos 7.5 y 2, ¿no? Bueno, la primera distancia me da 6.06. Vamos a probar la distancia entre 1 y
3, ¿cierto? Entre 1 y 3. Sería lo mismo, pero cambiando el último. Entonces aquí en lugar de esto iría 8, 1 y 9. Entonces aquí estamos bien. Me da 4.84. Hasta ahora está ganando entre 1 y 3. Finalmente me falta 2 y 3, ¿cierto? Que sería esta vaina, entre 2 y 3. Entonces, entre 2 y 3, simplemente es cambiar el primero. Sería aquí 4. El otro sería 4.5. Perdón, sí. Y finalmente, el 7.5 lo cambio por 2. Y me dio 8.78. Por lo tanto, ¿qué distancia es más corta? Entre punto 1 y punto 3. ¿Cierto? Que sería, entonces, en este ejemplo, él debería devolverme ¿cuánto? Debería devolverme este número irracional. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Punto más cercano, inventemos nosotros. Deme en 3 puntos. 4, 6, 2.5. May.3D otros. 5, 3, 1. May.3D, ¿qué otros? 4, 2, 1.5. Entonces, volvamos a probar. Pero, si ustedes notan, para las comparaciones, siempre se va a repetir el mismo procedimiento. ¿Cuál es el mismo procedimiento que se va a repetir siempre? Calcular la distancia entre dos puntos. Cuando ustedes ven que esa operación se repite mucho, ¿qué es lo recomendado? Diseñar una función auxiliar. Entonces vamos a crearla. Recuerden que la función auxiliar debe ir antes de, para que pueda leerla, ¿cierto? De nuevo viene autor, ¿cierto? Fecha. Luego, ¿qué viene? Contrato. Entonces, distancia, puntos. ¿Qué recibe ella? Exactamente, punto 3D, punto 3D. ¿Y qué devuelve? Un número, muy bien. Bien, no colocaré ejemplo ni nada, ¿cierto? No es tan necesario en las auxiliares. Define, distancia puntos, P1 y P2. Bien, sería SQRT de qué? De la suma, ¿de quiénes? De el cuadrado de la resta. De menos, ¿quién con quién? Aquí vienen las... de X, Y, Z. Apenas voy por X. ¿Cómo saco el X de ahí? Sería punto 3D guión X P1. Ajá, muy bien. Punto 3D guión Y de P2. ¿Cierto? Recuerden que solo estamos trabajando con 3 puntos. Extraigo el X. Perdón, aquí hay un error. Y extraigo el X. ¿Sí? X y X. Luego acá, punto, perdón, aquí va también SQR de quién, de menos, punto 3D, guión qué, Y. Esperen, yo veo algo si lo puse mayúscula, así. Punto 3D guión Y de P1 con punto 3D guión Y de P2. Y bueno, aquí el SQR debe estar cerrado. Perfecto. SQR de quién? Guión Z de P1 y punto 3D de Z de P2. Entonces ya definida esta función auxiliar, pues me facilita mucho la vida. ¿Sí? Sí. Entonces esto es mucho más sencillo. Esperen que... Ya cogió. Espérate. Ahora sí. Listo, ya está arreglado. Bueno, entonces
Entonces, distancia 2 puntos, vamos a probarla con lo que hicimos ahora. Entonces, distancia, yo la llamé distancia punto, ¿cierto? Entonces vamos a meter estos dos puntos, vamos a ver cuánto nos da. ¿Cuál es la más cercana? Entre punto 2 y 3, ¿no? Si no estoy mal. 1 y 3. Bueno, vamos a probar. Creo que estos eran los más cercanos. Punto 1 y punto 2. No, era punto 2. Punto 1 y punto 3, correcto. Punto 1 y finalmente punto 3. Quería dar 484. Si ustedes observan, pues da más o menos lo que uno está esperando. Bien, hagamos este último ejemplo de acá, pero ya usando la función, pues como para facilitarnos la vida, ¿cierto? Para ver qué respuesta debería dar. Entonces, punto más cercano, ¿cierto? Entonces empezamos con punto 1 y ¿cuál es el siguiente que probaríamos? Y punto 2, ¿cierto? Punto 1, punto 2. Bueno, es distancia. A veces se me olvidan los nombres de las funciones. Entonces ese se llama distancia punto. Entonces voy a copiarlo, vuelvo a darle runear para que me aparezca bien. Me parezca bien. Entonces, distancia punto, ¿no? Se llama así. Ajá, me dio 3.5. Probemos la siguiente, sería punto ¿qué? Punto 1 y punto 3. Entonces, punto 1 y punto 3 serían este, que está aquí. Lo mandamos para acá. Bien. Vamos a ver cuánto nos da. 4.12, pues irracional. Y finalmente, punto 2 y punto 3, que este sería 531, ¿cierto? Y nos dio 1.5. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia más cercana? Punto 2 y punto 3. Miren que la función auxiliar facilita mucho la vida, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Evita pues tener que escribir tanto código en exceso. Y esa función la vamos a utilizar mucho en la función que yo voy a diseñar, ¿sí? Que es la de la comparación y pues que nos devuelve la distancia más cercana. Bien, muchachos, entonces, ¿cierto? Para el diseño de la... Bueno, aquí nos debe dar, ¿cuánto? 1.5. Bien, con respecto a los contratos y eso, en la función principal sí soy muy exigente. Es decir, la función principal debe tener todo. Pero en las funciones auxiliares solo puede bastar con autor, fecha y contrato. Recomiendo pongan pruebas, ¿cierto? Pues para probar que efectivamente la función auxiliar está funcionando correctamente, ¿sí? No está de más, ¿sí? Eso es opcional. Pero, o sea, en el parcial, pues las funciones auxiliares deben tener autor, fecha y contrato. La función principal sí debe llevar absolutamente todo. Entonces, bien, muchachos, define. ¿Cómo llamamos la función? Él recibe 3 puntos. Voy a llamarlo punto A, punto B y punto C. ¿Cómo hacemos para preguntar? Con cont. Luego viene, aquí viene el AND. Entonces la pregunta es, distancia punto. ¿De quién y quién? Con punto A con punto B. Reitero y vuelvo a reiterar. En las funciones utilicen únicamente lo que está acá. Posteriormente ya van a poder ser, cuando tengan más habilidad, pues ya pueden usar lo que quieran. Pero por ahora la recomendación es, utilicen únicamente lo que está acá. No pueden existir defines dentro de
las funciones, ¿sí? Reitero eso de nuevo. Bien, ¿y con quién lo comparamos? Distancia punto A y punto C. Miren la facilidad que nos ofrece la función auxiliar. Si no usáramos función auxiliar, ¿qué nos hubiera tocado hacer? Poner toda la fórmula, poner las dos fórmulas. Poner la fórmula con el punto A y poner la fórmula con el, o sea, punto A, punto B y poner la fórmula punto A, punto C. Bien, ¿y mayor distancia punto de quiénes? Sería punto A, perdón. Sí. Esperen, yo miro si da la distancia punto A. Esperen, yo miro algo. Punto A. Comparo punto A con punto B. La de punto B, punto A, sí. Distancia punto B, punto C, sí estoy bien. Y aquí que devuelvo, distancia punto, ¿cierto? Punto A, punto B. Listo. Hay un error allí de paréntesis. Esto debe ir cerrando y aquí debe cerrar el con. Recuerden que el con siempre tiene la misma estructura. Pregunta y respuesta. Ya bueno, ya ahí podemos descartar punto A, punto B, ¿cierto? Entonces ya solo compararíamos punto A, punto C y punto B, punto C. ¿Por qué ya podemos descartar punto A, punto B? Porque ya lo comparamos con todos. Entonces, aquí viene luego la siguiente, mayor distancia punto, ¿quién y quién? Punto B, punto C, perdón, punto A, punto C, ¿con quién? Punto B, punto B, punto C, ¿cierto? Si eso es cierto, ¿qué devuelvo? Distancia punto, ¿de quién? Punto A, punto C. Y finalmente, else, pues el que falta. Distancia punto B, punto C. De acuerdo a eso, pues ya hemos acabado. ¿Qué nos falta? Colocar las pruebas. En este caso, ¿por qué no se puede colocar check expert? Que tienen números irracionales, ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Pero pues uno puede colocar en comentario, pues más o menos lo que debería devolver. En este caso, la primera prueba debe devolver, uno lo puede colocar allí en comentario, ¿cierto? Uno puede devolver esto y esta de aquí debe devolver esta de acá. Entonces, probemos a ver si eso es cierto. Veamos. La primera de devolver 484, bueno, 878. ¿Saben por qué? Porque aquí no es mayor, sino menor, ¿sí? ¿Sí vieron por qué pasó eso? Porque estábamos mirando el mayor. Entonces, pues, para arreglarlo, ¿cierto? Pues, sencillamente lo cambiamos. En este caso, ahora sí devuelve lo que debe devolver. Por eso es importante tener las pruebas a mano. Ahora sí, 484 y 1.5. Como no buscábamos el menor, pues el sentido es menor. ¿Sí? Hemos puesto mayor. ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Yo todo se lo subo al campus. ¿Sí? Yo creo que ya la pregunta sobra, la verdad. Entonces, muchachos, ¿preguntas? Si ustedes observaron, yo les subí el miércoles, les subí todo. Bien, muchachos, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bien. Voy a hacer otro ejercicio